Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre actuadores hidráulicos, bombas de engranajes y bombas de lóbulos. Nuestro grupo está conformado por Laura León, Jesús Puin, Gabriel Martínez y yo, Daniel Páez. En primer instante voy a explicar qué es un actuador hidráulico y cuál es su principio de funcionamiento. Este contenido es fundamental porque los actuadores son los elementos que realmente convierten la energía del fluido en un movimiento útil dentro de una máquina hidráulica. ¿Qué es un actuador hidráulico? Un actuador hidráulico es un dispositivo que transforma la energía del fluido en una acción mecánica. En otras palabras, el sistema hidráulico genera presión y el actuador la convierte en fuerza, ya sea en forma de desplazamiento lineal o en movimiento rotativo. Por esta razón son muy utilizados en la maquinaria industrial, construcción, levantamiento de cargas y sistemas automotrices. Su principio de funcionamiento se basa básicamente en el principio de Pascal. Este nos dice que cuando un fluido está confinado y se le aplica una presión, esta presión se distribuye de manera uniforme en todas las direcciones. Eso significa que cuando el fluido entra al actuador y presiona un pistón o unas aletas internas, esta presión multiplicada por el área genera una fuerza que matemáticamente se expresa como que la fuerza es la presión por el área, donde la presión del fluido actuando sobre un área crea el movimiento del actuador. Ahora bien, vamos a hablar sobre los tipos de actuadores. Los actuadores hidráulicos se clasifican en dos grupos principalmente: lineales, también llamados cilindros hidráulicos, y rotativos, conocidos como motores hidráulicos. Empezando con los hidráulicos encontramos tres tipos: cilindros de simple efecto. Solo generan una fuerza en un sentido. El fluido presiona el pistón para extender el vástago y el retorno se realiza por gravedad o un resorte. Cilindros de doble efecto. En este caso el fluido puede entrar por ambos lados del pistón, lo que permite mover el vástago tanto hacia afuera como hacia adentro. Ofrece mayor control, precisión y velocidad y por eso son los más utilizados en maquinaria industrial. Por último tenemos los cilindros telescópicos. Estos están formados por varias secciones que se encienden dentro de una de la otra, permitiendo obtener carreras muy largas en espacios bastante reducidos. Estos se usan básicamente con volquetas, grúas y plataformas de elevación. Ahora pasando a los actuadores rotativos, que en realidad funcionan como motores hidráulicos, tenemos los motores de engranajes, de paletas y los motores de pistones radiales o axiales. Estos convierten la presión del fluido en movimiento de giro continuo y se usan cuando se necesita un torque bastante elevado, como en sistemas móviles, maquinaria agrícola o equipos de perforación. Ahora vamos a explicar los parámetros de diseño. El diseño inicia determinando la fuerza necesaria, la carrera del actuador y la velocidad con la que debe moverse. Con esos datos y la presión disponible en el sistema se calcula el área del pistón y el diámetro adecuado. También se determina el caudal requerido de la bomba para lograr la velocidad deseada. Seguimos con el cálculo básico del actuador. El proceso de cálculo es sencillo. Primero se obtiene la fuerza necesaria multiplicando la presión por el área. Si lo que conocemos es la fuerza requerida, la presión del sistema, el área se despega directamente y de allí el diámetro del pistón. Finalmente, para lograr una velocidad definida, multiplicamos el área por la velocidad para obtener el caudal que debe suministrar la bomba. Seguido de esto, explicaremos la selección del tipo de actuador. La selección del tipo adecuado depende del espacio físico, la carga que se moverá, el tipo de fuerza requerida y la rapidez del sistema. Por ejemplo, un cilindro telescópico se usa cuando se necesita una gran carrera en poco espacio. Ahora las ventajas de los actuadores hidráulicos. Una de las mayores ventajas de los actuadores hidráulicos es su capacidad para producir fuerzas muy altas con equipos relativamente compactos. Además, ofrecen un control preciso de la posición y la velocidad, lo que hace ideales en maquinaria industrial. Por último, las aplicaciones. Gracias a su versatilidad, esos actuadores se usan en presas hidráulicas, maquinaria de construcción, sistemas de elevación e incluso robots industriales donde se requieren movimientos fuertes y controlados. Bueno, ahora explicaré lo que son las bombas de engranajes. Existen dos tipos de bombas de engranajes, las de engranajes externos y engranajes internos. Ambas son bombas de desplazamiento positivo y se caracterizan por producir un flujo continuo, uniforme y sin pulsaciones. Ahora explicaré lo que es la bomba de engranajes externos. Su estructura está formada por dos engranajes cilíndricos iguales que giran dentro de una carcasa cerrada. Uno es el engranaje impulsor y el otro es el engranaje conducido. Cuando estos engranajes giran, sus dientes se engranan de manera perfecta. Esto evita fugas y empuja el fluido hacia adelante.
El líquido viaja por la parte exterior de los engranajes entre la carcasa y los dientes y no pasa entre los dientes mismos. Una ventaja es que no requiere válvulas de retención y si se invierte el sentido de giro del engranaje impulsor, el flujo también se invierte, por lo que la bomba es bidireccional. Este tipo de bomba puede manejar altas presiones y altas temperaturas. Tiene un flujo estable, es autosembante y su eficiencia próxima es del 90%. Sus velocidades típicas van desde 1750 a 3500 revoluciones por minuto en bombas pequeñas. Ahora, algunos de sus usos pueden ser la lubricación de motores, manejo de aceites, procesos químicos y bombeo de ácidos y sustancias cáusticas. Ahora explicaré lo que son las bombas de engranajes internos. Su estructura está formada por un rotor con dientes internos, un engranaje más pequeño llamado idler y una pieza en forma de media luna que divide las zonas de succión y descarga. El fluido entra por la succión, queda atrapado entre los dientes del rotor, el idler y la media luna y finalmente es transportado hasta la salida. Esta es una bomba muy versátil porque puede manejar un rango enorme de viscosidades, desde 1 centipoise a 1 millón de centipoise, es decir, desde solventes muy delgados hasta asfaltos muy pesados. También puede trabajar temperaturas muy altas, incluso hasta 400 grados centígrados y opera normalmente a unas 1200 revoluciones por minuto, al igual que la bomba externa. Ofrece flujos sin pulsaciones, es autosembante, bidireccional y fácil de mantener. Algunas de sus aplicaciones son productos alimenticios como jarabes, alcoholes, solventes, asfalto, glicol, pinturas y algunas tintas. Y la mayor diferencia entre estas dos bombas es que la de engranaje externo es ideal para altas presiones y altas velocidades, mientras que la bomba de engranajes internos es superior cuando se necesita manejar fluidos muy viscosos o trabajar a temperaturas elevadas. Una bomba de lóbulos es una bomba rotativa de desplazamiento positivo. Eso significa que por cada vuelta de los lóbulos se mueve en un volumen fijo de fluido. Está compuesta por dos o más rotores con forma de lóbulo que giran sincronizados sin tocarse entre sí ni tocar la carcasa. El principio de funcionamiento es muy similar al de una bomba de engranajes externos, pero aquí los lóbulos no hacen contacto, así que el desgaste es menor. Los rotores están sincronizados por medio de engranajes externos, lo que garantiza que siempre se mantengan en su posición relativa. Cuando los lóbulos giran, forman bolsillos donde el flujo queda atrapado entre el lóbulo y la carcasa. Ese fluido es transportado desde la succión hasta la descarga y gracias a las holguras internas el flujo es suave y casi sin pulsaciones, lo cual es ideal para procesos que requieren estabilidad. El ciclo de bombeo se compone de tres partes: aspiración, transporte y descarga. En la primera, al separarse los lóbulos en la entrada, se crea un vacío parcial que succiona el fluido hacia la cámara de bombeo. En la segunda parte del ciclo, el fluido queda atrapado en los bolsillos formados entre los lóbulos y la carcasa, siendo transportado sin comprimirse. En el tercero, los lóbulos vuelven a engranar en el lado de la salida, forzando una expulsión del fluido hacia la línea de descarga. Algunas características distintivas son bajo cizallamiento, flujo reversible y manejo de sólidos, puesto que el bombeo suave preserva la integridad de fluidos sensibles a la fuerza mecánica. Además, la simetría del diseño permite bombear en ambas direcciones simplemente invirtiendo el sentido de giro del motor. Por último, sus amplias cámaras permiten el paso de partículas sólidas grandes sin dañarlas ni atascar la bomba. Algunas de las aplicaciones que pueden tener estas bombas son en la industria alimentaria y bebidas, en la farmacéutica y cosmética y en la industria química, puesto que su diseño está compacto, además de muy higiénico, puesto que los lóbulos no se tocan entre sí ni tocan la carcasa. Es ideal para chocolate, miel, salsas, jarabes, cremas dentales, lociones y vacunas, además de la transferencia segura de polímeros, resinas, pinturas y adhesivos de alta viscosidad. Estas bombas tienen distintas ventajas operativas, como lo son el mantenimiento CIP, lo que significa que es un diseño apto para la limpieza en sitio y esterilización, facilitando el mantenimiento rápido sin desmontaje, además del autocebado y el flujo constante. El autocebado es que tiene excelentes capacidades de succión en seco, permitiendo vaciar tanques o iniciar procesos sin cebado previo manual. Y el flujo constante es que proporciona un caudal continuo con pulsaciones mínimas.
Asimismo, también podemos encontrar algunas limitaciones, puesto que su fabricación tiende a ser más costosa, no son ideales para flujos demasiado abrasivos ni para presiones muy altas. Muchas gracias.